días, hermanos, tardes, noches, ¿cómo están todos? Aquí veo a alguien bien contento, que es la hermana. Y la hermana Beret también, ¿verdad? Bueno, todos estamos contentos porque el Señor nos permite un día más, ¿no? Y bueno, antes de empezar a otro, nos quedan estos últimos 2 semanas. En septiembre queremos empezar la serie del libro de Romanos, entonces tenemos temas, ¿cómo se llama? Para estar tocando de diferentes temas de importancia para la iglesia, y quiero terminar, o más bien no terminar, sino hacer como un tipo recapitulación de lo que hemos estado hablando, y en esta tarde vamos a ver principios básicos para cristianos o dentro del cristianismo, ¿no? Algunos principios básicos de lo que creemos o del cristianismo. Y bueno, antes de empezar a desarrollar la clase y todo, voy a pedirle a cada uno de ustedes que podamos colaborar con respecto a qué es un principio y qué es un principio básico como cristianos. ¿Sí me llegué a explicar? La pregunta sería, ¿cuáles de ustedes piensan que son principios bíblicos basados, lógico, a lo que acabamos de ver, nuestra declaración de fe y todo esto? Creemos en la Trinidad, es un principio básico. Dentro del cristianismo creemos en el bautismo en agua, creemos en lo que es la palabra, como la palabra de nuestro Dios, como la única y suficiente, ¿no? Regla de fe y conducta. Entonces, es basado en eso, pero quiero recalcar algunos otros principios que estaban ahí, pero antes de poder ya cambiar temas y entrar a lo que es en septiembre, lo que es Romanos. Pero hay un principio muy básico que todos nosotros como cristianos debemos de tenerlo. Y bueno, con todo esto, abro un poquito el telón para que todos podamos participar en qué principios básicos crees que el cristianismo está fundamentado. ¿Alguien quiere compartir? Está abierto. Porque pues no solamente para que hable yo, sino que todos participemos, ¿no? ¿Algún principio básico que se te venga? Bueno, ya dije algunos, ya me ganó el que yo iba a decir, siempre decimos eso, ¿no? Pero algún principio básico que tú también puedas decir, bueno, creemos o nuestros principios básicos son estos. Pero hay uno muy importante que si no lo decimos, lo voy a empezar con ese, pero si lo dicen, pues bueno, está bien. El centro es Cristo. Amén. ¿Mana? La Biblia como la única palabra. La Biblia como la única palabra. Centro es Cristo, hermano. ¿Alguno, hermanos? ¿Algún principio básico? ¿De ser cristiano? De ser cristiano como creyentes bíblicos, lógico, ¿va? Tener fe es bueno, o sea, sin fe. ¿Mande? Vivir la palabra. Bueno, es nuestra regla de fe y conducta. Amén. Nuestras acciones, o sea, porque algunos dicen, no, es que por el testimonio, exactamente, va, pues es lo que, por eso le llamaron cristianos a los primeros, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían fe, pero sus acciones demostraban, ¿no? Que seguían a alguien. Hermano, ¿quiere uno? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, los principios básicos entre lo que va la fe cristiana, acuérdense que estuvimos viendo lo que es el bautismo en agua. Esa es una declaración pública, ¿no? Es un principio básico, la Santa Cena o la Cena del Señor o la comunión. Son de diferentes formas. Pero el primer principio básico que queremos definir y que creo que lo tenemos muy claro, lo dijo nuestro hermano Julio, con respecto a esto, debemos entender que un principio básico es una verdad fundamental. ¿Sale? Nuestros principios básicos como cristianos no son negociables con la palabra. Entonces lo que vamos a ver son unos que no son, esto es negociable, no son verdaderamente fundamentales, claros y extensos que se encuentran en la Biblia. Los podemos saber, que además de darnos una visión global de la teología cristiana, nos da una base para concluir sobre asuntos específicos. Número 1, gracias a todos por los que participaron, pero el número 1, y creo que eso, si alguien no está de acuerdo, me lo puede refutar, pero el número 1, hermano, y yo creo que para mí, es que nuestro principio es Cristo es el todo. O sea, somos personas que basamos nuestra fe en el señorío de Cristo. ¿Estamos con eso de acuerdo? O sea que somos cristocéntricos. Una iglesia cristocéntrica porque Cristo está. Ahora, con todo eso tenemos que tener en cuenta, Cristo fue el que dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso es que en todo esto podemos resumir que Cristo desde el Antiguo, Cristo en el Nuevo Testamento, somos cristocéntricos. Y acuérdense que mismo Cristo dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Si quieren conocer al Padre, bueno, lo van a conocer
por mí. O sea, tanto tiempo he estado con ustedes, les dijo, pero también Cristo mismo dijo que Él nos enviaría a un consolador. O sea, Cristo mismo nos enseña al Padre y Cristo mismo nos enseña la obra o el consejero o el consolador que es el Espíritu Santo. Por eso es que creemos en la Trinidad. Ahí podemos reducir en el señorío de Cristo, creemos como principio básico de nuestra fe cristiana. Entonces, este es el principio rector y fundamental de la fe cristiana y teología. ¿Quién me puede ayudar? Tengo varios textos, aquí sí podemos participar todos, pero vamos a empezar con Primera de Pedro capítulo 2, versículo 7. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 7. Amén. Amén. Así es, ustedes, los que confían en Él, reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Ok, si ustedes, gracias hermana, si nosotros vemos, si puede leer usted, es versión nueva, NTV. Ok, leo tantito, poquito lo que es el versículo 4 de segunda de Pedro 2:4, ahí empieza a hablar la piedra viva. Estoy tratar de leer la Reina Valera, dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea, la piedra que desecharon. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, el señorío de Cristo. Versículo 6, por lo cual también contiene la escritura y dice esto, aquí pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Y mi hermana leyó el versículo 7, ¿lo puede leer otra vez, hermana, por favor? Así es, ustedes, los que confían en Él, reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Entonces, hermanos, ¿cuál es nuestra piedra angular de la doctrina? Cristo. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo en eso? O sea, no hay nadie más, nosotros estamos fundamentados en esa piedra angular. El señorío de Cristo es la parte esencial de como cristianos. Es en torno a este principio la cual gira todo lo demás. O sea, en Cristo gira todo, en Cristo la salvación, todo lo demás y todo gira alrededor de Cristo. Su dominio eterno y universal se detalla, hermano, ya en el Antiguo Testamento también. Aquí me pueden ayudar a leer, hay 3 capítulos, 3 libros diferentes. ¿Alguien que me pueda ayudar en Isaías 9:6 y 7, Daniel 7:14 y el profeta Zacarías capítulo 9, versículo 10? Su dominio es eterno y universal. Lo creemos así, ¿no? La tierra es sustentada por Él, no hay nada que se le escape a Él, y eso ya lo detalla desde el Antiguo Testamento. Isaías 9, 6 y 7, Daniel 7, 14 y Zacarías 9, 10. 17 Isaías 9. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Amén. El gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestial hará que esto suceda. Amén. O sea, Dios prometió este dominio eterno y los puso a los pies de nuestro Señor Jesucristo. El señorío de Cristo. Imagínense, si Dios puso esto en el Señor Jesucristo, ¿cuánto más nosotros tener la confianza de que nuestra vida está rendida al señorío de Cristo, ¿no? O sea, confiando plenamente en Él, y se detalla desde el Antiguo Testamento. Y bueno, Daniel 7:14. Amén, hermano. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿De quién está hablando Daniel?
Cristo. O sea, vemos que Cristo es en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, su dominio es eterno, universal, y eso vuelve a ser uno de los principales principios como cristianos, lo que es estudiar la cristología, pero es un fundamento básico dentro del cristianismo. Zacarías 9, versículo 10. Amén. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Amén. Y habla así acerca, o sea, todo es acerca de nuestro Señor Jesucristo, acerca de todo lo que es el señorío, y en el versículo 9:9 aparece esta parte que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador y humilde, cabalgando sobre un asno, pobre, sobre un pollino, hijo de asna. Y luego aparece el versículo que Moisés nos leyó: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén. Vemos que ya hablaba de un rey universal, ¿no? Que su dominio es eterno y por los siglos de los siglos. También en el Evangelio fue evidente su autoridad. Esto fue en el Antiguo Testamento que profetizaron, pero en los evangelios fue evidente esta autoridad sobre la naturaleza. Y es aquí donde vamos viendo el señorío de Cristo, ¿sale? Y vamos a ver estos textos que hablan sobre la autoridad que tenía sobre la naturaleza, sobre los espíritus, y su señorío sobre, rituales espirituales, que, como decíamos la vez pasada, Cristo era la sombra de lo que hacían en el Antiguo Testamento era la sombra de lo que iba a venir, que era Cristo en rituales religiosos. Mateo 8:27, Marcos 1:27 y Lucas 6:5. Mateo 8:27. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Ok, ese basado en el contexto de cuando Jesús calma la tempestad, ¿no? O sea, si se ponen a ver, aún el dominio que tenía Jesús sobre todo lo que es, ¿cómo le podemos decir? Lo que es lo climático. Y bueno, siempre había una enseñanza, ¿no? A pesar de todo eso, Jesús quería enseñarles, y podemos ver, Jesús calma la tempestad, que él entrando en el barco, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Que a veces, vemos que Jesús también tenía que dormir. Ahí vemos la humanidad de Jesús en esa parte, pero pues él es el creador de los cielos y la tierra, su señorío. Y hay veces que normalmente nosotros, cuando viene una tormenta o se oyen las alarmas de tornados y todo esto, pues nos encomendamos al Señor, que es el dueño de todo, ¿no? Y hemos visto ahora con todo esto, tampoco podemos decir, pero pues a la iglesia, Dios tiene control de todo, ¿no? Siempre, o sea, Dios sabe por qué pasan, allá le pasaron esto, y han pasado, hermanos, o iglesias en muchos lados se han visto azotadas por tsunamis y cosas así, y con todo esto a veces dicen, no, Dios se le escapó. A Dios no se le escapa nada, ¿no? Entonces vemos que hay cosas que la naturaleza, Dios permite, Dios sabe por qué, Él es todo soberano. Entonces vemos esta parte que Él tiene dominio sobre en esta ocasión tuvo esto, y dice en el versículo 25, ustedes pueden ver la historia, sus discípulos los despertaron, y Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces él, levantándose, él reprendió a los vientos y al mar, y se hizo esa parte grande bonanza. A veces el problema de nosotros cuando estamos pasando tormentas, y las quiero poner de esta manera, no solamente exteriormente, sino en nuestra propia vida, como parejas, como hombres, como jóvenes o lo que sea, a veces dudamos del señorío de Cristo, ¿no? Y a veces nos falta tener esa fe a veces reconocer quién está. Jesús ya no está durmiendo en la barca, Él está morando en nosotros. Y el asunto es que nosotros debemos de confiar en su señorío en nuestra vida, y a veces nos deja pasar ciertas situaciones para probar nuestra fe, y a veces son situaciones que nosotros nos metemos, pero el asunto no es entrar en eso, sino saber y reconocer el primer principio, o uno de los mayores principios, si no es que el esencial del cristiano, es reconocer nosotros el señorío de Cristo. Marcos 1:27.
San Marcos capítulo 1, versículo 27. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a uno de los espíritus inmundos y obedece. Amén. Hablando Jesús, el contexto era de un espíritu que cuando entraron a Capernaum, en los días, los días de reposo entraron en la sinagoga y él enseñaba y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y vemos que en Marcos habla acerca de esto, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Y vemos que habla acerca del dominio que tiene aún de los demonios, ¿sale? O sea, de cualquier cosa. No sé si usted se haya topado con uno, ya haya escuchado a uno o haya expulsado a uno. Bueno, es que no es el poder del hombre, sino es la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, porque ante tal nombre se doblará toda rodilla, y aún los ángeles y aún los demonios que ya fueron desechados juntamente con Lucifer de la presencia, ¿no? Entonces, Él tiene poder sobre eso, y ahora no es por nosotros, sino es quien habita en nosotros, reconociendo su señorío, ¿no? Entonces, hay que tener humildad para poder decir: bueno, no es por mí, Señor, sino a ti sea toda la honra y la gloria, y tú tienes el poder, y nosotros solamente, bueno, qué gloria más bien, o qué honra para nosotros que ese poder o ese nombre o ese espíritu de nuestro Señor Jesucristo y del Padre y del Hijo moren en nosotros. Es una gran, bueno, entenderlo, bueno, nos llevaría toda la vida. Lucas capítulo 6. Seguimos en el señorío de Cristo. Lucas capítulo 6, versículo 5. Entonces Jesús agregó: el Hijo del Hombre es Señor incluso el día de descanso. Incluso, ¿se acuerdan cuando Dios dijo: hagamos el cielo, la tierra y todo? Y Él hizo el día del descanso, ¿no? Él es dueño hasta aún del día de descanso. ¿Cuánto más de los demás días? O sea, Él es, ahora también cuando vemos su poderío y su señorío, cuando dice: mío es el oro y la plata. Entonces, tenemos un Dios que, si lo reconocemos en todas nuestras áreas de nuestra vida, pues es un Dios todopoderoso. Ahora, como vimos hace clases atrás, lo que es la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia de Dios, que Él todo lo puede, cosa que nosotros no. Nosotros no somos omniscientes, son cosas atributos que solamente son de Dios. Dios es eterno y Dios es fiel y Dios amoroso, pero vemos estos tres atributos que se oyen en canto, se oyen en prédicas: la omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia, cosa que el ser humano, pues no, ni aún, puedo decirlo de esta manera, ni aún Lucifer tiene esos atributos, ¿no? Es solamente Dios. Y bueno, estamos agradecidos de tener un Dios como tal, ¿no? Amén. En todos los sentidos de las palabras. Su autoridad, hermano, también vemos que el señorío de Cristo es plena autoridad en la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Amén. Y por tal, el hombre es la cabeza de la mujer, pero el hombre tiene que estar sujeto a la cabeza para guiar a lo que es lo que Dios dejó, la responsabilidad. Pero hablando del señorío de Cristo, la autoridad en la iglesia, su autoridad, hermano, para nosotros debe ser incuestionable. Cristo es el primero, alguien decía: Cristo es el primero que está aquí y el último que se va. Si me llego a explicar, ¿no? O sea, porque Él está en todo tiempo. O sea, venimos nosotros, no es porque a ver quién llega primero, a ver quién se va a lo último. Él está en todo. Bueno, donde estoy yo, ahí está Él. Entonces, y donde están dos, pues bueno, ahí van más. Y donde están tres, ahí van más. Y bueno, todos en el nombre de Cristo hacemos la iglesia. Su autoridad en la iglesia es incuestionable. En la teología, hermanos, Él está. Romanos capítulo 14, versículo 9. Aquí voy a dar 4 para que me acompañen. Romanos 14, 9, Colosenses 1, 18, Hebreos 1, 4 y Hebreos 3, 3. Y yo leo el último si quieren. Voy a repetirlo. Romanos 14, 9, Colosenses 1, 18, Hebreos 1, 4 y Hebreos 3, 3. ¿Quién tiene el primero? Romanos 14, 9. Dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Amén. Entonces, esto hablando de la autoridad en el Nuevo Testamento para ser Señor de los muertos y todo lo que vivimos, ¿no? Ese es nuestro Señor, es la esperanza que tenemos, pero de su iglesia.
hablando de su iglesia, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, vemos esa parte en Pablo, en Romanos, lo habla de esta manera. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Para que en todo tenga la preeminencia. So, hermano, cuando venimos a la iglesia, ¿a qué venimos? ¿No? O sea, es la que mucha gente no entiende, decir, pues ¿para qué voy? O sea, se nos hace a muchos, no, pues ir a la iglesia y todo. Venimos a adorar a nuestro Señor Jesucristo, por su señorío en nuestra vida, ¿no? Porque Él es la cabeza de nosotros como miembros de su cuerpo. Entonces, toda gloria, toda alabanza, todo honor es para nuestro Señor Jesucristo. No venimos, como podemos decir, no venimos a hacer un concierto para ver al músico, a ver qué tan bonito toca. O algunos dicen, no, pues yo sí voy porque yo voy este domingo porque este pastor me gusta cómo predica, pero el próximo no voy porque le toca al otro. Entonces ahí está ya desviada una parte, ¿no? Entonces, ¿a quién venimos a glorificar o a exaltar o a querer? Ahí empiezan ya los ídolos, ahí empieza ya un ídolo y todo, y hacemos a Cristo a un lado, y se nos olvida de que Él es el Señor de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia, al cual nosotros debemos rendir toda alabanza, adoración, todo nuestro servicio, o todo lo que hagamos. La Biblia lo dice, cuando habla, todo lo que hagan, a hacerlo como para Dios. ¿Y cómo? Pues sirviéndonos los unos a nosotros, ¿no? En cualquier cosa. O dándole a alguien allá afuera algo, ayudando a una persona que necesite. Bueno, es parte de Hebreos 1:4 y Hebreos 3:3 después. Amén. Hebreos 1:4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuánto heredado más excelente nombre que ellos. Hecho superior a los ángeles. Amén. Entonces vemos que Cristo en esta parte, su autoridad en la iglesia, o sea, cuando a veces decimos, tuvo una revelación un ángel, acuérdense que Juan tuvo una revelación de un ángel, ¿no? Cuando lo llevó a la presencia y le dijo el ángel, no, tú y yo somos consiervos, o sea, y ya cuando vio a Cristo, pues ahí sí ya, Cristo fue el que le dio, puso su mano en el hombro y agarró valor, y se puso el Señor Jesucristo a hablar cuando vio al Cordero, ¿no? Entonces vemos de que, bueno, sigue teniendo esta autoridad en la iglesia, es incuestionable teológicamente. Hebreos 3:3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Mucho mayor honra tiene que Moisés. Y fíjense que Moisés es respetado, ¿no? A veces, ¿por qué te pregunta? O nos podemos hacer a veces una pregunta, a lo mejor es una pregunta que no tiene tanto sentido, o a lo mejor sí, pero a veces cuando estamos conociendo el Antiguo Testamento y viendo, tú dices, ¿por qué Dios no permitió que el cuerpo de Moisés fuera encontrado? ¿Se han preguntado por qué? Hay muchas opiniones, muchos dicen que tal vez para que no fuera venerado. Puede haber muchas opiniones, ¿no? Pero acuérdense que Jesús, cuando viene, dice, tienen a Moisés y a los profetas, ¿no? Entonces, a veces Dios conoce los corazones, pero también no debemos desviarnos en esa parte de que sí, Moisés fue dejado, Moisés escribió los 5 primeros libros y luego vemos los profetas que, bueno, son bastantes, tanto profetas mayores como profetas menores, y aparte tenían los libros sapiensales, ¿no? Lo que era Eclesiastés, Proverbios, y luego, pues, ¿qué podemos decir de los salmos, no? O sea, salmos donde tú dices, híjole, y algo que podemos decir, y si nos hemos preguntado, Dios acomoda todas las cosas y cada escritor fue inspirado por el Espíritu Santo, pero tú, como hoy en día, ¿no? Hoy en día te escriben libros donde cómo vencer la tentación, cómo vencer esto, cómo vencer al gigante. Y yo digo, ¿por qué David en todos los salmos nunca habló ni escribió de cómo venció a Goliat? Lo tuvo que hacer Samuel. Pero David sí expuso, parece en el Salmo 72, el pecado que había cometido. ¿Sí se han puesto a pensar eso? ¿Por qué David, si escribió salmos, no dio un secreto de cómo vencer a Goliat? Pero siempre David, reconociendo el señorío de Cristo en su vida, que fíjense que un gigante literal, hablándolo de esta manera, un gigante, un hombre grande, no lo pudo vencer, pero una tentación lo venció.
A ver. Dice que David no pudo vencer a la gigante. Oh, no, David venció al gigante. Gracias, hermano, gracias. Gracias por corregirme. Es bueno ser corregido. David venció un gigante. Bueno, y todos sabemos que él decía, yo no vengo con espada ni jabalina, sino en el nombre. Pero por no estar en el lugar adecuado, la otra, y en el capítulo 72, me parece, habla acerca de lo que él cometió, ¿no? Se dejó llevar por otro gigante que no pudo vencer. Entonces vemos todo eso, pero aún así, a lo que yo lo quiero llevar, la autoridad y más bien el reconocer quién era para David Dios en su vida. Entonces, en esta parte, Cristo como cabeza de la iglesia es una de las ideas o de las situaciones más claras o de nuestras doctrinas más claras en la literatura paulina que Pablo escribió. Déjenme leo el último del pasado, que es Apocalipsis 1:11, y habla acerca de esto también, de lo que la autoridad de Jesús. Llego. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, dice Juan, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa, el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en el Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y ahí fue cuando Juan pues vio con quién estaba teniendo esta conversación, ¿no? Bueno, como Cristo es la cabeza de la iglesia, en Efesios 1:22, 4:15, Efesios 5:23, eso lo puede apuntar, y vimos ya en Colosenses, Cristo como cabeza de la iglesia es una de las doctrinas más claras y fundamentales en la literatura del apóstol Pablo. Amén. Cristo tratando, alguien dijo por ahí, si no hubiéramos tenido, o si Dios no se hubiera hecho, de alguna manera él ya lo había tenido, porque él dijo, apartármelo a esto para los gentiles. No, Pablo ya sabía, le voy a mostrar él cuánto va a tener que sufrir. Ahora no, te dicen, ven a Cristo y para de sufrir. Pero a Pablo le dijo lo contrario, ¿no? Le voy a enseñar a él cuánto sufrir por mi nombre, por mi causa. Pero ahora el modernismo de hoy en día del cristianismo es, no sufras más, para de sufrir, tú no tienes por qué enfermarte, tú no tienes por qué pasar esto. Ahora no se trata de estar de sufrimiento en sufrimiento, porque hay días, como leímos al principio, de bonanza en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces los días de bonanza son que te vayas de vacaciones, no sé, pasar en un lugar paradisiaco, no sé. ¿Por qué? Porque a veces dicen, me voy de vacaciones y me olvido de la iglesia. No, porque a veces el Señor te lleva a unos lugares donde dices, no, pues aquí. O a veces son vacaciones en tu trabajo. No sé, hermano, cada quien disfruta su bonanza de Dios como quiera, ¿no? O sea, es algo muy personal, no es algo que, o sea, no. Imagínate, a algunos les permite, bueno, en el caso aquí, algunos pueden ir a su tierra natal, ¿no? Poder regresar, a otros nos manda a otro lado, a otros, yo me puedo ir a la playa y todo, pero de lejos entrar por los tiburones, ¿no? Pero pues disfruta las maravillas del Señor, ¿o no? O hay bonanza a veces en tener paz, esa paz que el Señor nos da, ¿sale? Porque a veces tú dices, puedo tener un trabajo, y ahora, algunos disfrutan su trabajo, algunos, pues bueno, trabajan pero algunos pueden disfrutarlo. Y te le digo, puede ser de diferentes maneras, y vemos que el Señor nos habla de esta forma, que Él debe ser nuestro Señor, y su señorío de Él debe estar, sí, en la iglesia local, pero acuérdense que nosotros somos iglesia, donde quiera que vayamos, y bueno, su bonanza, su soberanía, y a veces viene también la prueba a nuestra vida. Y Pablo, híjole, que el Señor no lo revele, de que apartarme a porque yo le voy a enseñar lo que es sufrir. Y acuérdense que Pablo, ¿qué hacía antes? Él los cazaba, hermano. Así que imagínense cómo éramos nosotros antes. Yo me acuerdo en mi juventud, tenía un amigo en 3º, 2º grado de secundaria, o cosas así, que sí nos burlábamos bien feo de los que se decían ser cristianos. Y ahora estamos de este lado del puente, ¿no? De que ahora nos toca a nosotros, ¿no? Pero le digo, tampoco quiero decir que todo el tiempo va a ser, ay, tienes que sufrir y tienes que pasar hambres y tienes que pasar. Bueno, Pablo dijo, yo he pasado por todo tipo, naufragios y todo, pero siempre tenía en mente Cristo, por llevar el evangelio, y sabía a lo que había. Ahora sí que Pablo trataba de entender y sabía lo que había sido llamado, ¿no? Su autoridad en la iglesia, hermanos, es incuestionable. Cristo como cabeza. Ahora bien, alguna de las implicaciones, hermano, prácticas
hablamos de su señorío, pero algunas de las implicaciones prácticas, por eso terminé con esta parte, bueno, del principio de las cartas paulinas, porque Pablo supo ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y hay que diferenciar entre ser creyentes y ser discípulo. Porque cuando ya Dios nos va, entre los años van avanzando, ya de una creencia, de simplemente una declaración de fe, te vas haciendo un discípulo. Y los 11 o 12 discípulos, híjole, pues no murieron de una buena forma. Y acuérdense que era difícil en aquel tiempo. El discipulado, el ser discípulo, nos habla el Señor, no nos dijo la gran comisión, ir y hacer creyentes. Así dice, no, ir y hacer. Y ahora nosotros entramos a ser discípulos también en nuestro peregrinaje de ser convertidos. En un momento tuvimos que, y hasta la fecha yo creo que la humildad debe ser de sentarse y aprender y seguir siendo discipulados, ¿no? Porque aquel que diga, ya me lo sé todo, ¿qué me vas a enseñar? Híjole, pues ya no, ya cómo poderle decir a esta persona, ¿no? Entonces, el cristiano es una experiencia, escuche bien esta parte. Como discípulo, el cristianismo es una experiencia personal de primera mano que consiste en conocer a una persona llamada Jesucristo. Ese es el cristianismo y dejarse transformar por Él, porque es la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va obrando, porque si me pongo a pensar ahorita en nuestra vida, 10 años atrás, ¿cómo eras tú? Algunos pueden decir, no, yo ni convertido era. Pues imagínate lo que ha pasado en 10 años en tu vida, ¿no? Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Nosotros a veces, como decía, aunque el hombre sea infiel, Él permanece fiel. ¿Y ahora qué? De generación en generación. Dios no falla. Los que fallamos somos nosotros. ¿Quién me puede ayudar en este pasaje de Juan capítulo 1, versículo 35 al 42? Y termina rematando en Lucas 9:23. Pero Juan capítulo 1, 35. ¿Juan qué era, hermanos? Era un discípulo. ¿Sí sabía que Juan y Mateo son discípulos? Lucas y Marcos no. ¿Sí sabían, va? Sí. Ok, entonces tenemos 2 escritores que no eran discípulos. Es más, Lucas era doctor y recopiló con todo lo que pudo. Y bueno, usted sabe, ¿no? Pero Mateo era cobrador de impuestos y Juan, pues era el discípulo que le llamaban el discípulo amado, ¿no? Primo de Jesús, familiar de Jesús. Bueno, lo que dice. Juan 1, 35 al 42. Amén. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y delante de Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Qué bonito es cuando Dios nos confronta de esa manera, ¿no? Y hasta nos cambia el nombre. Por eso es que hay una transformación. Dios nos cambia el nombre. Sabemos que todos nos han dicho desde que empezamos, dice, Dios ya te dio un nuevo nombre. Lo creemos así. A mí mi segundo nombre no me gusta, pero digo, Dios tiene otro preparado para mí, allá arriba. Pero a lo que voy es de que hay una transformación. Jesús vio a Pedro con otros ojos. O sea que, hermano, cuando nosotros hemos venido a Cristo, ya Dios, Jesús, el Espíritu Santo ya nos ven con otros ojos cuando venimos con esa disposición. Y aquí también en este pasaje vemos la no codicia o la envidia de Juan el Bautista. Él dejó ir a sus discípulos, ¿no? O sea, allá, vayan. Y fueron maestro, rabí, o sea, le hablan. Y desde ese momento lo siguieron. Desde ese momento, o sea, Juan el Bautista me refiero, sabía que había preparado el camino. O sea, que discipuló y los demás se fueron con Jesús, ¿no? En Lucas vemos esta parte de que en Juan ellos se empiezan a dejar transformar por él, porque ustedes saben, ¿no? Lo que pasó en el discipulado de Jesús. 3 años y medio fue intenso, ¿no?
Hay algunos institutos bíblicos, yo creo que ustedes saben, que te tienes que meter de lleno bueno, ahorita ya son 4 años de estudio, antes eran 3, pero hay algunos institutos que, ¿cómo le llaman? Como escuelas, que ahí puedes vivir. De hecho, aquí hay una, pero puedes vivir ahí todo, no es tan barato. Primero, el sacrificio es monetario, el segundo es tiempo, porque lo tienes que apartar. Pero imagínense a ellos, 12 conviviendo con Jesús todos los días, y aún así a la hora de la hora le salieron corriendo. Tremendo, ¿no? O sea, dijeron, no, aquí quedó, o sea, cada quien para su casa, pero lo más tremendo es que quedaron en la cruz de Cristo solamente quedó Juan y las Marías. ¿Sí se acuerdan, no? Todos los demás pero Jesús nos quiere enseñar que hay que seguirle, imitándole, ser imitadores de Él y compartiéndole con otros cotidianamente, todos los días, ¿no? Entonces, como ahora voy a Lucas, acompáñame a Lucas rápidamente, o alguien lo tiene, Lucas 9:23. Adelante, puede decirlo, o si no, yo lo tengo. Amén. Y todos le decían, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Es un texto que confronta, ¿no? Es un texto de discípulo, no de creyente. Si tú lo escudriñas bien, es un texto para, sí, creer en Él, pero es venir en pos de Él sabiendo quién es Él. Podemos decir muchas cosas, pero Dios quiere crear en nosotros discípulos, o más bien quiere hacer un corazón de discípulo. Y por eso decimos, aquel que quieres levantar tu casa de abajo y todo, por eso es que a veces muchos de nosotros hacemos cálculos, ¿no? Y mi esposa me dice, hey, quiero que me hagas esto en la casa. Yo me siento y digo, no solamente tengo que echarle pluma al dinero, tienes que echarle pluma a tu tiempo y matemáticas a cómo va a salir eso. O sea, es sentarse, y yo a veces le digo, no, ¿sabes qué? ¿Cómo se llama? Ella me echa porras de que no, sí podemos y todo. El problema es cuando ya te ves atorado. Dices, híjole, me faltó esto, me faltó el otro. Y estamos pasando ahorita por un momento donde fue mi culpa, lo reconozco, en nuestro piso de nuestra casa. Pero digo, bueno, eso, mal cálculo, fue mi mal cálculo, sabiendo lo que tenía que hacer. ¿Sí me ve? Me explico en esta manera de que a veces se nos va. Pero en el cristianismo, para ser discípulos, sabemos que hay que pagar un precio. Y aquí lo dice Jesús. Si podemos leerlo, y decía a todos, si alguno, no dice si todos quieren, dice si alguno quiere venir en pos de mí. No sé si alguien tenga otra versión que pegue más, pero esta es la versión tradicional. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿con qué primero nos da, hermano? Con nuestro ego. Con nuestro ego, con nuestro yo. Niégate a ti mismo, ¿no? Y yo creo que muchos de nosotros nos hemos visto confrontados cotidianamente con esto. Niégate a ti mismo. No quiero orar y todo. No, hay que negarse, hay que vencer la flojera. No quiero, Señor, quiero escuchar tu palabra, pero no queremos leer. ¿No? O sea, es así, negarse a sí mismo y luego aparte tomar tu cruz y luego síguele, hermano, por favor. Y esta nueva traducción viviente dice, A ver. entonces digo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Creo que más claro. Ok. Termino esta parte de discipulado. Acuérdense, reconocemos, creo que son 3 principios esenciales. Hay muchos más que no voy a tocarlos todos, pero es la parte de lo que es el discipulado, el señorío de Cristo. El cristianismo no es solo una acumulación de cierta información que venimos y tomamos, o nos podemos meter a un instituto bíblico, pero nuestra vida sigue siendo igual. Pedro tuvo que ser confrontado. ¿Por qué? Tuvo 3 años y medio con el maestro, y cuando Jesús lo confrontó, le dijo, Pedro, ¿entonces qué? ¿Me amas? ¿Cuántas veces les preguntó? 3 veces. Entonces, y con cada uno me imagino que tuvo algo el Señor que hablar con ellos, pero no es solamente de acumulación. Ahora, ellos no solamente acumularon información, fueron testigos oculares de todo lo que Jesús hizo, ¿no? De todo lo que Jesús vivió. A un nivel intelectual, ellos alcanzaron lo que pudieron alcanzar, pero el cristianismo, hermano, con respecto a nuestra doctrina, debe ser una vivencia personal de Jesús en nosotros. Día a día, sí o sí, aunque nos duela, por eso es negarse a sí mismo, porque ¿quién
quiere que sus derechos sean pisoteados. ¿A qué, hermana? Bueno, no, continúe, pero es que aquí en la traducción que me encontré dice, después Jesús les dijo a todos que estaban ahí, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Tienen que estar siempre dispuestos a morir y hacer lo que yo mando. En la traducción lenguaje actual. Bueno, bueno, yo creo que aquí ya me callo porque ya digo, ahí dice la parte, si alguno quiere ser mi discípulo. Digo, no habla de creyentes hay muchos, ¿no? Pero discípulo, ahí apareció en Facebook, por ahí alguien puso acerca de los que creen a Dios, que van mucho por ese lado, son como dos caminos, ¿no? Van unos, los que creen en Dios van para el lado izquierdo, pero los que obedecen a Dios, unos 2 o 3 o 4. Entonces, por eso habla acerca de las dos puertas, ¿no? Una puerta angosta, ancha y una puerta estrecha. Y lo que me llama la atención de ese pasaje es que pocos son los que entran, ¿no? O sea, es algo que podemos ver que Jesús es la vivencia, debe ser nuestra vivencia personal como creyente. Tampoco es solo la experiencia emotivo-sentimental, la emoción de que a ver qué me ofrecen en esta iglesia. Si no me ofrecen esto, si no activan mis emociones y todo esto, pues no, esta iglesia está muerta. Muchos han dicho así, no, pues no, pero pues en la iglesia puede haber palabra, puede haber esto, pero si no les llegas ahora, con esto también quiero ser también empático. Somos seres emocionales, ¿no? Lloramos, nos alegramos, tampoco somos estatuas de que están los cantos y estemos bien atados. No, podemos levantar nuestras manos, brincar y todo puesta nuestra mirada en el señorío de Cristo, que lo hacemos para el Señor. Podemos danzar con el debido orden, sabiéndolo a quién lo hacemos, ¿no? Y podemos hacer todo este tipo de cosas porque somos seres emocionales, pero siempre teniendo en cuenta a quién es y para quién es, porque si no, llega el otro extremo, ¿no? Donde se vuelve un desorden, donde se vuelve, no, hombre, hermano, que si ya no hay eso, tu iglesia no se siente la presencia, dicen, ¿no? Y nosotros respetamos a ciertas denominaciones que, bueno, pues dicen ellos, no, nada de instrumentos, solamente órganos tienen, ¿no? Y no aplaudas y todo. Bueno, es respeto, es la manera que pero tampoco vamos a entrar en ese tipo de situaciones de que estás mal, de que tú te vas a ir al infierno y todo. Bueno, es entrar en esa parte, pero tampoco es solo de vivir de esa experiencia emotivo-sentimental que pregonan algunos que, como le digo, como eso, sino es un proceso nosotros en nuestra vida integral de transformación de un ser humano a la imagen de Jesús, ¿no? Jesús fue una fiesta, hermano. ¿Qué fue el primer milagro de Jesús? Convirtió el agua en vino. ¿Y en dónde andaba? Y le dijo a su mamá, aún no es mi tiempo. Pero Jesús lo hizo y andaba en una fiesta, andaba conviviendo. O sea, y vemos en otros lados, llegó a otro lugar, fue una fiesta, una boda, las bodas que fue Jesús, pero en otro lugar llega tarde cuando su gran amigo Lázaro había muerto. Y Jesús, pues lógico, era un amigo, ¿no? Pero también vemos en que en medio de todo esa emoción que había en el instante, o sea, el problema es que a veces no queremos entrar en ese cuadro y todo, porque es que las emociones se dejaron llevar, María, Marta y todo esto. Bueno, pues tenían su corazoncito, ¿no? Y luego era su hermano que estaba con ellas y todo, pero lo que me estremece y lo que me deja ver es que Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Ahí nos quiere llevar el Señor. Que si venimos a veces y todo así, a veces cantamos, levantamos nuestras manos, el Señor empieza a orar en nosotros y hemos caído. Hermano, yo he estado tocando y a veces he caído, simplemente he dejado de tocar porque si Dios pasa y empieza uno a derramar sus lágrimas, cada uno tenemos nuestra experiencia y cada uno puede sentir a Dios de una manera que se expresa, ¿no? En esa parte, bueno, cada quien cargamos con nuestra situación, pero el tercer punto o otro punto que podemos ver, y como lo acabo de dejar arriba un poquito más claro, que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y eso lo tenemos bien claro. Y bueno, nuestra fe es una fe en Cristo, cristocéntrica, y en consecuencia nuestra dinámica eclesiástica en Cristo siempre va a ser Cristo en todo momento. Su Espíritu Santo, Él nos muestra al Padre, Él nos da del Consolador y Él habita en nosotros.
Cuando practicamos, hermano, todo este tipo de creencia y doctrina, bueno, Cristo es glorificado en todo tiempo, adentro y fuera. O sea, adentro de la iglesia y fuera, en nuestro hogar, en donde quiera que vayamos, toda iglesia debe estar gobernada por Jesús, porque Jesús es el rey, ¿no? O sea, y es lo que a lo suyo vino y ellos no quisieron aceptarlo. Entonces nosotros ahora, si esto lo llevamos a una iglesia local, podemos decir, no, pues la iglesia está siendo gobernada, pero es que el problema es, ¿y nuestra vida? O sea, queremos que la iglesia local o la iglesia universal, sí, que se maneje, que Cristo, pero nosotros, empieza desde nosotros, porque yo soy iglesia. Y es ahí donde va Dios transformando, cambiando nuestro razonamiento, nuestra forma de pensar a lo que es cristocéntrico y espiritual. Por eso las cosas de Dios se disciernen espiritualmente, no carnalmente. Porque si lo hacemos carnalmente, híjole, hermano, pues ya ha entrado mucho de eso, la carnalidad dentro de la iglesia. Es más, Pablo, por eso le digo, Pablo es que si Dios no hubiera puesto un Pablo, pues no hubiera habido un Corintios, un Romanos, un Efesios, un Colosenses, un Filipenses, donde Pablo explica toda la doctrina de gracia, de comportamiento, de cómo, le dice a Timoteo para que ay Dios, se me fue, cómo te guíes en la iglesia, que es el baluarte y columna, o sea, del evangelio, ¿no? La iglesia y la doctrina, y para que nos enseñe cómo vivir una vida cristiana. Bueno, Pablo lo desarrolló, pero tremendo. Uno de los temas también que podemos ver es la ética cristiana. ¿Han oído hablar de ética? Todos hemos oído hablar de ética. Es el buen comportamiento de los creyentes cristianos que debe ser el resultado. Fíjense, parte de la ética cristiana es el buen comportamiento, o el comportamiento cristiano o de creyentes debe ser el resultado de nuestro sometimiento a la voluntad de Dios y su soberanía. ¿Cómo ve? Como que está como, caray, ¿cómo? Entonces yo ya no puedo vivir como yo quiera, o yo puedo discernir el cristianismo como yo piense o como a mí me da la gana. No, porque tu buen comportamiento, porque Dios dejó buenas obras para que anduviésemos en ella. Y ahí están en la Biblia especificadas. Es más, la vida de Pablo, la vida de Timoteo, es más, el mayor ejemplo es Cristo. El que podemos ver, ¿no? Nuestro buen comportamiento como creyentes cristianos debe ser el resultado de mi sometimiento a la voluntad y a la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Alguien quiere añadir? ¿No? Sigo con la ética, porque es uno de los puntos también como principios básicos del cristianismo. La cumbre de la ética cristiana, que se expresa en Mateo capítulo 7, versículo 12, usted lo puede ver, es como la regla de oro. No nos desafía a dejar de hacer cosas malas, no, sino pone la vara un poco más alta, sino que nos desafía a hacer el bien. Sí, dejamos de hacer cosas, no para aparentar a ser buenos, sino para hacer el bien. Y eso no lo logra con disciplina, con una férrea disposición a seguir reglamentos, no, sino por amor. Porque ahora Él ha puesto el amor ágape en nosotros. Amén. Porque si no, pues no. Mismo que solo puede provenir de una relación íntima y intensa con aquel que es el amor reflejado en la cruz del Calvario, que es nuestro amado Cristo. Amén. Él es amor. Él es la revelación de Dios, que decimos Dios es amor. Es Cristo Jesús y habita en nosotros. Amén. Entonces vemos esta parte en la cual la ética cristiana lo vemos algo muy interesante entre nosotros como cristianos, porque la ética viene siendo reducida en esto, en mi comportamiento al sometimiento de la voluntad de Dios. ¿Ve? Entonces por eso ya no podemos pasar allá afuera gritándole a todo mundo con malas palabras y todo. O bueno, como les dije la vez pasada, imagínate el cristiano con el pescadito. Sí saben el significado del pescadito, ¿no? ¿Cómo es que antes podían identificarse los primeros cristianos? O sea, hacían y ya sabían, bueno, para no entrar tanto en eso, pero era una identificación. Ahora, pues hermano, yo le dije a un hermano hace mucho tiempo, mejor quítelo, brother, porque en vez de pescadito es piraña, ¿no? Entonces imagínate, sí, porque le sacaba el dedo a todo mundo. Entonces dice uno, sí, o sea, los dirigía para todos lados. O sea, era algo tremendo. Bueno, como mexicanos sabemos esto, ¿no? Que es algo un poco grosero, pero bueno. ¿Qué habla acerca también algo de lo que dentro de muchas cosas, nuestra economía cristiana? También es algo importante, porque Dios nos hizo también administradores, no solamente de la palabra,
no solamente de tener una organización, sino de nuestra economía, primeramente como administradores y como empleados, ¿no? Principios básicos de la Biblia, el buen comportamiento, hermanos, de nosotros como creyentes. El cristiano sabe, esto yo lo asimilo, y bueno, yo lo asimilé desde que se me dijo en cuanto a esto, el cristiano sabe que no es dueño de nada. ¿Estamos de acuerdo? O si alguna tiene duda, es que porque el Señor es dueño de todo. Y si es dueño de todo, es dueño de... Bueno, si yo rendí mi vida a Cristo, Él es dueño de toda mi vida. Dueño de mi salario. Aquí todo eso que dice, ya, la dueña de tu salario. No, estamos mal. El dueño de todo es el Señor. Y como Señor, Él es mi cabeza. Y como mi cabeza, Él nos va a enseñar al transcurso de los años cómo ser buenos administradores y cómo poder sustentar nuestra familia. Ahora, el cristiano, en la economía cristiana, como principio básico, sabemos que no somos dueños de nada, puesto que todo lo que es, lo que sabemos y tenemos, ¿a quién le pertenece? A Dios, que es soberano. Amén. Y debe usarse para Él. Créame lo que cuando nosotros ponemos es más, nuestra vida, es más, hermano, lo que nuestro hermano Alex nos ha estado compartiendo con respecto a la vida de su padre. Cuando ha dedicado su vida al Señor, el Señor sabe el día, el momento y la hora. Cuando a cada uno de nosotros, cuando disponemos el mayor equipaje o carruaje que podemos poner a disposición, es nuestro cuerpo, nuestro ser, al servicio del Señor. Y con todo eso, como dije al principio, claro que hay momentos de bonanza donde hay que descansar, donde hay que cuidar tu cuerpo, donde tiene el derecho de salir, vacacionar y todo, pero siempre con la mente en quién servimos, ¿no? ¿A quién le servimos? Entonces alguien decía por ahí que llegué a escuchar un predicador, aún en mis vacaciones sigo predicando de Cristo. Es que Cristo no está reducido a venir a predicarlo aquí. En todo lugar podemos predicarlo. Y si es necesario usar palabras, ¿no? Entonces, en nuestra economía cristiana, 1 de Pedro 4:10 nos habla un poco de esto, de ser administradores aquí en la tierra. Alguien dijo, no, esa palabra no sé por qué se me quedó mucho, de los dineros o de las riquezas de Dios. Porque tenemos un Dios que Dios no está peleado con que seas rico. ¿Sí sabía eso? Dios no está peleado con que seas rico y que tengas abundancia. Abraham fue rico, pero siempre me quedó eso en mi mente desde morro espiritual, iba a decir, desde chiquillo espiritual, de que Abraham nunca se construyó un castillo. Siempre quitaba sus estacas y avanzaba a otro lado y todo, al contrario de Lot. Lot se metió a una ciudad a vivir, a Sodoma en Sodoma, ¿no? En Gomorra. Y vemos que Abraham fue rico. Y bueno, vemos más, David, muchos reyes fueron, es más, dentro de los apóstoles o dentro de los discípulos de Jesús, había mujeres que apoyaban el ministerio, que tenían solvencia, ¿no? Pero la administración en cuanto a esto, nos habla el Señor muy claro de que hay una parte económica cristiana que tenemos que sustentar, la iglesia, que el evangelio siga. Y hermano, lo hagamos o no, ¿sabe qué? El evangelio ha seguido. Lo hagamos o no, lo creamos o no, de que, ¿sabe qué es lo que pasa con esto de la economía cristiana? Por lo que ha sucedido últimamente o donde nuestro contexto hemos estado antes, que se ha aprovechado. Ha sido muy manoseado esta área en cuanto a lo que es la economía o lo que es el asunto de que dice uno, bueno, pues si te trataron de esa manera así, bueno, es como eso y otras cosas más, ¿no? Saber perdonar y seguir adelante, porque ¿sabe qué? A mí me enseñaron que Dios es fiel y Dios nunca falla. Y si yo pongo mi mirada en el hombre de que, pero si lo estamos haciendo para Dios, Dios recompensa, hermano. Y Dios sabe retribuir. Y aunque no lo hiciera, yo lo único que sé es que Él me tiene un lugar mejor allá preparado. Porque este lugar es corrupto, hermano. La tierra es corrupta. Todo hombre, la misma Biblia lo habla, engañoso y perverso es el corazón. Por eso es que a veces levantarnos nosotros hay que tener cuidado. Sí, dar honra a quien honra merece, perfecto. Pero a veces tener ese cuidado, mira, el Señor la ha bendecido grandemente este hermano. Mira, ya tiene esto, ya se compró un rancho. Ya tiene tantos acres y todo, y a veces la codicia nos llega, ¿no? A veces puede pasar. Y dice uno, bueno,
Sabemos que Dios es el dueño de todas las cosas. Amén. Entonces, entre todo esto hay muchas cosas que podemos hablar. La membresía dentro de una iglesia, un principio básico, porque la membresía podemos decir nosotros que es algo que se tiene que llevar a cabo, y simplemente porque dentro de la membresía de la iglesia creemos que es la asamblea, la congregación de creyentes en Cristo, creyentes regenerados que han nacido de nuevo. Es un principio básico, porque también como miembros tenemos como responsabilidades, pero también beneficios, ¿no? O sea, como a estar al pendiente de ti, de que si hacemos algún bien, hacerlos con los primeros que debemos de hacerlo. Claro, no te estoy diciendo que a tu familia le hagas un lado, pero tenemos una responsabilidad como miembros de cuidarnos los unos. Si hay alguna necesidad, pues nosotros como hermanos de la fe, suplirla, ¿no? ¿Cómo le puedo llamar? ¿O cómo le puedo decir? En cuanto a la capacidad de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, es la parte de la membresía que Dios va haciendo dentro de la iglesia. Y acuérdense que nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, pero el que se encarga de añadir, ¿quién es? Dios. Y a veces nos frustramos, y eso me llegó a pasar. ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué evento hacemos? ¿Qué campaña? ¿Qué esto? Ahora con eso tampoco voy a decir, híjole, no, entonces nunca vamos a hacer algo. No se trata de tanto hacer, sino que Dios nos guíe, ¿no? Que Cristo guíe a su iglesia, porque a veces tanto, terminábamos, éramos poquitos, y terminábamos para el otro año ya. Y ya a veces decíamos, no, que no llegue el año porque es cansado. Porque ¿sabe por qué? Porque a veces tú dices, sí, dispongo de 120 personas, pero nada más 12 trabajaban. Y se hace pesado. Y como pastor o como guía, debes de tener empatía, ¿no? En vez de poner un día de campaña o 2 días de campaña, aviéntate toda la semana. Y tú dices, híjole. Y gloria a Dios por los que tenían un fiel corazón, ¿no? Pero es cansado, ¿no? El cuerpo se cansa, te agotas emocional, mentalmente. Por más que tú digas, es para Dios, pero hay que ser un poquito empáticos en esa parte. Entonces, todo esto en cuanto a la membresía, tienes beneficios, tienes responsabilidades. Las responsabilidades son, pues bueno, si ya servimos en algún lugar y todo, pues ser fieles, llegar a tiempo, aportar entre tus recursos que tú puedas hacerlo, bueno. Y como esta parte de la membresía, creemos que la iglesia es un organismo vivo, no es muerto, sino es viva, es en todo eso. El bautismo también ya lo hemos visto, pero quiero tocar el último tema rápidamente con respecto a esto, a lo que es a principios básicos, que es el evangelismo. Y yo creo que muchos de ustedes han visto el evangelismo, lo que es la obra misionera y todo esto. Cada uno de nosotros podemos ser misioneros o evangelistas. No se nos es limitado esta parte, porque cada uno podemos compartir el evangelio con alguien. El asunto es que a veces estamos esperando, a ver, ¿cuál es el departamento de evangelismo aquí? ¿No? Siempre esperando. Tampoco me malentienda, que si Dios levanta a un hombre y todo, porque todo cae sobre, no, es que los líderes tienen que mover y que tienen que hacer. Sí, ciertamente sí, de alguna u otra manera, ¿no? Pero Dios a veces va a levantar. Este principio puede definirse de los siguientes conceptos con respecto al evangelismo personal. Cada cristiano es un evangelista. Sí, sabía hacer. Cuando Dios nos llamó, por eso dijo, ir por todo el mundo y hacer discípulos, o sea, trabajar, ¿no? ¿Cuántos de nosotros pudiéramos tomarnos un tiempo a la semana de ir a visitar a alguien? No lo digo, yo no sé si lo hagan o no lo hagamos, o cada quien, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros podemos tomarnos un tiempo de, voy a ir a visitar a tal persona? Porque es fácil vernos aquí todo el día, ¿no? Es fácil que la iglesia y los veamos, pero ¿cuántos pudiéramos ir y hacer el trabajo misionero de ir a visitar a alguien y hablarle de la palabra? No le hables de la iglesia, háblale de la palabra del Señor, y que el Señor vaya tocando sus corazones para que vayan ellos ir viendo. Cada miembro de nuestra iglesia puede llegar a ser un evangelista o misionero, ciertamente. Nada más que lo llevamos al otro extremo de que, no, que me mandan las naciones. Pues si ni vamos a visitar al hermano que está a tu lado. Es como dijeron por ahí, ¿no? ¿Cómo dices tú adorar al que está sentado en el trono cuando no amas al que está sentado a tu lado? ¿Sí? ¿Capiche?
Cada iglesia es una iglesia, deberíamos de ser una iglesia misionera, ya sea entregando comida, con este aspecto de que alguien dice, no, es que no, alguien me dijo, no los atraigas con esto. Bueno, Jesús les dio de comer primero. Les multiplicó panes y peces, hablaba creo que con la hermana. Claro que hay una otra forma que podemos atraer a la gente o ir nosotros a predicarle el evangelio, pero tenemos que hacer la obra misionera o evangélica. Que nunca se nos quite de que tenemos que hablarle de Cristo. ¿Sí? Porque imagínate, voy a decir, sí, voy a orar por ti, pero no suplo su necesidad. Pues mi fe, pues, ¿dónde queda, no? Y a veces mucha gente no tiene necesidad de dinero. Hay gente rica, hermano, muy rica, tiene mucho más que nosotros. Lo único que necesitan es hablar, necesitan un abrazo, necesitan una palabra, necesitan a lo mejor tener un amigo cristiano que a lo mejor le diga sus verdades, pero que también consuele y dé paz en su corazón. Amén. Creo que hay muchas cosas que podemos tomar. También tiene que ver nuestro estilo de vida, hermano. Nuestro estilo de vida no solamente es vernos bonitos aquí, sino es vernos bonitos en todos lados. Y más bien, no vernos bonitos nosotros, sino verdaderamente, en un principio básico, es representar a Cristo afuera, en todas las naciones. Y creo que los discípulos, creo que fueron dignos de ser llamados sus discípulos, seguidores de Cristo, porque lo hicieron de una manera que dieron su vida. Volvemos al texto que leímos. Si alguno quiere venir en pos de mí, y creo que los dos textos que pusieron con el de Reina Valera, digo yo, ¿qué más queremos, no? Cada día, ¿no? Principios muy básicos dentro del cristianismo. Y por último, la obediencia a sus mandamientos. O bueno, por último en mi lista, porque hay muchos. Usted puede traer más cosas como principios básicos, pero la obediencia a los mandamientos. Que bueno, ¿te acuerdan que Jesús confrontó a un joven que vino y se postró y le dijo, todos estos los he cumplido? ¿Te acuerdan? No, pues, amas honra a tu padre, a tu madre. Todo esto lo he cumplido desde mi niñez, desde mi juventud. Y Jesús dice que le amó, o sea, lo vio con gran amor, ¿no? Pero dijo, pues una cosa tienes, vende todo lo que tienes. Y no es que Jesús quisiera la plata ni nada, sino dijo, ve y dáselo a ellos. Y ahí estaba el problema en el corazón del joven, ¿no? Que no se quería desarraigar de eso, en obediencia total a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Alguien quiere añadir algo, comentar algo? ¿Estamos bien? Bueno, hermano, sé que a lo mejor me quedo corto, pero creo que esto podemos entender un poquito más por qué la iglesia sigue adelante por parte de la membresía, de las actividades, de la disposición voluntaria de corazón a Cristo Jesús. No a un hombre, no a una denominación, no a una organización, sino sabemos y entendemos quiénes somos en Cristo. Tenemos una identidad muy marcada y somos cristianos, y por eso es que podemos decir que tenemos principios básicos, ética, tenemos el señorío de Cristo por sobre todas las cosas, pero también amamos a nuestro prójimo. Podemos cantar al que está sentado en el trono, pero podemos estar odiando al que está sentado enseguida de nosotros. Y es ahí donde se rompe nuestra comunión con el Señor. Porque la Biblia nos habla acerca de que amarás al Señor con toda tu mente, tu alma, tu corazón, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Padre, gracias te damos, Señor, por tu gracia, por tu amor. Padre, perdóname, Señor, si me faltó decir un poco más o me excedí, Señor, pero yo te ruego que tu Espíritu Santo, que es la mejor guía, el mejor maestro, Señor, el Consolador, nos haya abierto nuestros ojos, nuestro corazón, nuestro espíritu para, Señor, entender estos principios básicos, que tú eres el Señor de todo y en todo, Señor. Tú sustentas la tierra, tú sustentas el aire, el oxígeno, Señor, la gravedad, Señor, en este mundo, Señor, que cada vez está decayendo, Señor. Pero te ruego, Señor, que haya vida orgánica, Señor, en tu iglesia, por medio de tu palabra. Que, Señor, que seamos como esos árboles plantados junto a ríos de agua viva, Señor. Y tú eres esa agua que sacia nuestra sed. Y tú eres ese pan de vida que sacia nuestra hambre, Señor. Para hablarle al caído, para hablarle a aquel necesitado. Que antes de juzgar podamos, Señor, abrir, Señor, la Escritura y abrir, Señor, Padre Santo, tu palabra para poderles hacer ver su camino. No condenarlos antes de tiempo, porque muchos lo hicieron con nosotros, Señor. Muchos lo hicieron con mi vida. Me condenaron, Señor, antes de tiempo. No me dieron, Señor, señales de vida, Señor, antes de tiempo. Y ahora, por tu gracia, por tu amor, cada uno de los que estamos aquí, que a lo mejor, Señor, nos juzgaron antes, Señor, vemos ahora que tenemos que ser discípulos y llevar tu palabra a cada persona, a cada alma necesitada, Señor.
Te lo pedimos esto, llévanos, equípanos, Señor, a través de la lectura, a través del estudio y a través de doblar nuestras rodillas y decirte, Señor, habla, que tu siervo escucha. En tu nombre, Jesús, te damos gracias. La honra y gloria sea para ti. Amén. Hermanos, gracias. Dios bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos el viernes.